El jefe despidió al camionero negro. Minutos después todos se arrepintieron. «Estás despedido, Morales. Limpia tu casillero y lárgate». Las palabras cortaron el aire matutino de Transportes Hernández como una navaja oxidada. Diego Morales se quedó parado en la entrada de la oficina corporativa, sus botas de trabajo dejando pequeñas marcas de polvo sobre el mármol pulido. El aroma a cuero caro de los sillones se mezclaba con el café importado mientras el zumbido del aire acondicionado no lograba ocultar la tensión que electrificaba el ambiente. Detrás del escritorio de caoba se encontraba Patricio Hernández, heredero de tercera generación, sus dedos manicurados tamborileando contra una carpeta amarilla que parecía arder con importancia. 18 años he manejado para esta empresa, dijo Diego en voz baja, sus manos curtidas firmes a pesar del temblor en su voz. La risa de Hernández sonó como cristal quebrándose. «Y mira dónde te llevó eso. Seguridad te va a escoltar». Su colonia francesa flotaba pesada en el aire, un contraste brutal con el leve olor a diésel que se adhería a la camisa de trabajo de Diego. La temperatura en la oficina se sentía ártica, a pesar del calor veraniego que se acumulaba afuera. 3 ejecutivos flanqueaban el escritorio de Hernández como buitres bien vestidos, sus corbatas de seda y relojes de oro capturando la luz fluorescente. Evitaban la mirada de Diego, estudiando sus teléfonos con repentina intensidad. La carpeta amarilla permanecía cerrada, su contenido oculto, pero de alguna manera irradiando importancia. «Señor, si pudiera explicarle sobre el incidente de ayer». «No hay nada que explicar». La voz de Hernández se alzó, atravesando las paredes de cristal hacia la oficina bulliciosa. «Un cliente se quejó. Eso es suficiente para mí. Algunas personas simplemente no conocen su lugar. ¿Tú te habrías quedado callado o habrías luchado por tu dignidad?» Los dedos callosos de Diego rozaron algo en el bolsillo de su camisa. Un objeto pequeño, gastado por años de manipulación, presionaba contra su pecho como una promesa esperando ser cumplida. La carpeta golpeó el mármol. Siguió el silencio. La escolta llegó en minutos, 2 guardias de seguridad en uniformes impecables que flanquearon a Diego como si fuera un criminal común. La caminata por la oficina se sintió eterna, pasando cubículos donde sus antiguos compañeros fingían estar ocupados con papeles, sus ojos siguiendo su partida con simpatía incómoda. Diego había entrenado a la mitad de ellos cuando empezaron, había cubierto sus rutas durante emergencias familiares, había compartido café e historias durante incontables madrugadas de despacho. 18 años, repitió, más para sí mismo que para cualquier otro, mientras llegaban a su casillero asignado en el área de descanso de los choferes. La puerta metálica crujió al abrirse, revelando un pequeño altar a su carrera, premios de seguridad, certificados de asistencia perfecta y una fotografía descolorida de su hija graduándose de la universidad. Ella llevaba su birrete y toga con el mismo orgullo silencioso que él había cargado durante 2 décadas de rutas antes del amanecer y viajes a través del país. Sus pertenencias personales cabían en una sola caja de cartón. Mientras cerraba el casillero por última vez, su teléfono vibró. La identificación de llamada lo hizo pausar. Diego Morales al habla. La voz del otro lado era nítida, profesional. «Señor Morales, habla Carmen Vázquez de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hemos estado tratando de contactarlo en Transportes Hernández, pero nos dijeron que ya no trabaja con la empresa». «Así es, señora. Acabo de ser despedido». Una pausa. «Entiendo. Bueno, señor, aún necesitamos discutir la renovación federal». La reunión del comité supervisor es esta tarde, y como contacto principal para... Señora, creo que hay una confusión. Yo solo soy chofer. Otra pausa, más larga esta vez. Señor Morales, según nuestros registros, usted está listado como coordinador de operaciones para la División de Transporte Gubernamental de Hernández. El contrato vale 15 millones de pesos anuales. El agarre de Diego se apretó en el teléfono. Detrás de él, los guardias de seguridad se movieron impacientes, pero algo en su expresión los hizo mantener su posición. «Señora, tendré que devolverle la llamada». La caminata hacia su camioneta se sintió diferente ahora, cada paso cargando nuevo peso.
Había estacionado en el lote de empleados como siempre, su Ford desgastada parada entre los sedanes relucientes como un caballo de trabajo fiel entre ponis de exhibición. La camioneta tenía más de 400.000 kilómetros, pero el motor aún ronroneaba con la confianza de algo construido para durar. Mientras se acomodaba en el asiento del conductor, Diego sacó el objeto pequeño de su bolsillo. Era una medalla militar, bronce gastado hasta quedar suave, con las palabras cumplidor de promesas grabadas alrededor de un águila en vuelo. Su hija se la había dado el día que empezó su programa de maestría en administración, financiado completamente por sus ahorros cuidadosos y turnos extra de fin de semana. Papá, le había dicho ese día, me enseñaste que una promesa vale tanto como la persona que la hace. Esta medalla es para ti, porque nunca has roto una. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Todos esos turnos de fin de semana, turnos extra voluntarios y kilómetros adicionales registrados no habían sido para Transportes Hernández. Habían sido promesas cumplidas a Sofía, inversiones en su futuro que habían pagado dividendos que apenas estaba empezando a entender. Ella ahora trabajaba para una firma consultora en Ciudad de México, analizando infraestructura de transporte para contratos gubernamentales. ¿Contratos gubernamentales? Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la identificación mostró Transportes Hernández. ¿Diego Morales? La voz pertenecía a Rosa Jiménez, jefa de operaciones de Hernández, y sonaba frenética. Por favor, dime que aún estás en el edificio. Acabo de salir, señora. Necesitamos que regreses inmediatamente. Ha habido un malentendido. A través de su espejo retrovisor, Diego podía ver el edificio de Transportes Hernández, todo cristal y acero alcanzando hacia un cielo sin nubes. En algún lugar de esos pisos, sus antiguos compañeros estaban descubriendo lo que significaba perder algo irreemplazable. Señora, acabo de ser despedido. Seguridad me escoltó hacia afuera. Eso fue un error de juicio. Necesitamos discutir tu papel con los contratos de SCT. ¿Puedes regresar, por favor? Diego encendió su motor, el rugido familiar trayendo una extraña comodidad. Estaré ahí en 5 minutos. La caminata de regreso por el vestíbulo atrajo miradas de todos los que había pasado solo una hora antes. Pero esta vez no estaba siendo escoltado. Esta vez caminaba con la confianza de un hombre que había recordado exactamente quién era y lo que valía. La carpeta amarilla que había parecido tan importante antes, ahora se sentía insignificante comparada con el peso de la medalla en su bolsillo. El viaje en el elevador al piso ejecutivo fue silencioso excepto por el zumbido mecánico de cables y engranajes. Cuando las puertas se abrieron, encontró la oficina de Hernández en caos. Los mismos ejecutivos que habían visto su despido con indiferencia ahora se agrupaban alrededor del escritorio de Hernández. Sus caras pálidas con el tipo de pánico que viene de darse cuenta de que acabas de cometer un error catastrófico. Hernández levantó la vista cuando Diego entró, su arrogancia anterior reemplazada por desesperación apenas contenida. Morales, Diego, por favor, toma asiento. Prefiero estar de pie, gracias. Rosa Jiménez se adelantó, una carpeta gruesa en sus manos. Diego, necesitamos aclarar tu papel aquí. Según la STT, estás listado como nuestro coordinador principal para contratos federales. Dicen que la renovación depende de tu participación continua. ¿Alguna vez te han subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. La expresión de Diego permaneció neutral, pero por dentro las piezas estaban cayendo en su lugar como un rompecabezas que había estado resolviendo por años sin darse cuenta. Todos esos turnos extra, todas esas rutas para las que se había ofrecido voluntario cuando otros llamaban enfermos, todas esas veces que se había quedado tarde para asegurar que las entregas cumplieran especificaciones gubernamentales. Había construido relaciones, ganado confianza y probado confiabilidad de maneras que no podían cuantificarse en un simple registro de empleo. La Administración Federal de Seguridad Carretera tiene requisitos específicos, dijo Diego en voz baja. Los choferes que manejan sus contratos necesitan certificaciones especiales, autorizaciones de antecedentes y registros de desempeño. Toma años construir ese tipo de confianza. La cara de Hernández había pasado de pálida a gris. ¿Cuántos choferes tenemos con ese nivel de autorización? ¿En toda la empresa? Diego hizo una pausa.
dejando que la pregunta colgara en el aire como humo. 1. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de las paredes de cristal, Diego podía ver trabajadores de oficina en sus escritorios, inconscientes de que sus trabajos podrían depender de lo que pasara en esta habitación en los próximos minutos. Transportes Hernández empleaba más de 1000 personas a través de 5 estados. Los contratos gubernamentales representaban casi 45% de sus ingresos anuales. La reunión de SCT es en 2 horas, dijo Rosa, consultando su reloj con la desesperación de alguien viendo arena caer por un reloj de arena. Quieren revisar protocolos de seguridad, métricas de desempeño y registros de cumplimiento. Diego ha sido nuestro punto de contacto por los últimos 10 años. 10 años construyendo confianza, una entrega a la vez. 10 años de registros perfectos, mantenidos a través de olas de calor y ventiscas, a través de emergencias familiares y enfermedad personal. 10 años de tratar cada carga como si llevara las esperanzas y sueños del futuro de su hija, porque de muchas maneras así había sido. Hernández se aclaró la garganta, el sonido áspero en el silencio tenso. Tal vez fuimos apresurados en nuestra decisión esta mañana. Claramente hubo una falla de comunicación respecto a tus responsabilidades adicionales. Diego metió la mano en su bolsillo, sus dedos cerrándose alrededor de la medalla. El metal se sentía cálido ahora, calentado por el contacto con su piel y el peso de promesas cumplidas. Señor Hernández, ¿exactamente qué me está pidiendo? Te estamos pidiendo que te quedes como coordinador de operaciones gubernamentales, con compensación apropiada, por supuesto. ¿Y la queja del cliente de ayer? Los hombros de Hernández se desplomaron. Un malentendido. El cliente era difícil. Deberíamos haber investigado más minuciosamente antes de tomar acción. La verdad colgaba en el aire como niebla matutina, visible pero no hablada. La queja del cliente había sido racialmente motivada, prejuicio apenas velado envuelto en el lenguaje de insatisfacción. Hernández había elegido el camino fácil, sacrificando un empleado en lugar de confrontar una verdad incómoda. Ahora, enfrentado con las consecuencias de esa cobardía, estaba luchando por deshacer el daño. Diego sacó su teléfono, desplazándose al número de Carmen Vázquez. Señora, habla Diego Morales, asistiré a la reunión del comité supervisor esta tarde como estaba programado. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Hernández a través del escritorio de caoba. Ha habido algunos cambios internos aquí, pero Transportes Hernández sigue comprometido a mantener nuestras obligaciones contractuales. El alivio en la expresión de Hernández era casi cómico. Gracias, Diego. Necesitaremos discutir tu nuevo papel, ajustes salariales, vehículo de empresa. Señor Hernández, Diego interrumpió, su voz cargando una autoridad silenciosa que llenó la habitación. Antes de que discutamos cualquier cosa, necesito algo de usted. Por supuesto, ¿qué necesitas? Diego miró alrededor de la oficina, a los muebles caros y premios relucientes, a los ejecutivos que habían visto su humillación con indiferencia cómoda. Necesito que le explique a todos en esta empresa exactamente por qué trató de despedirme esta mañana y exactamente por qué me está pidiendo que me quede. El color se verenó de la cara de Hernández. No estoy seguro de que eso sea necesario. Es absolutamente necesario. La voz de Diego permaneció calmada, pero acero corrió a través de ella como varilla a través de concreto. Tomó su decisión frente a testigos, explicará su error frente a testigos. Hernández miró alrededor de la habitación buscando apoyo, pero solo encontró silencio incómodo. Los otros ejecutivos estudiaron sus zapatos, sus teléfonos, cualquier cosa excepto su mirada desesperada. Afuera de las paredes de cristal, la oficina se había vuelto silenciosa, el bullicio usual del trabajo de media mañana, reemplazado por la quietud tensa que viene cuando todos saben que algo importante está pasando, pero no pueden ver exactamente qué. Está bien, dijo Hernández finalmente. Convocaré una reunión de empresa. La sala de conferencias principal podía albergar unas 60 personas, pero la noticia se había esparcido por el edificio como fuego en pasto seco.
Los empleados se apiñaron hombro a hombro, algunos parados contra las paredes, otros apiñándose en la entrada. El aire se espesó con anticipación y los aromas mezclados de café y transpiración nerviosa. Hernández se paró al frente de la habitación, su confianza anterior completamente evaporada. Diego se sentó en la primera fila, su ropa de trabajo y botas gastadas, un contraste marcado con el mar de vestimenta de negocios a su alrededor. La medalla descansada en su palma, visible para cualquiera que se molestara en mirar. Esta mañana, comenzó Hernández, su voz apenas por encima de un susurro, cometí un error serio de juicio. Despedí a Diego Morales basándome en una sola queja de cliente, sin investigación apropiada o consideración de su valor para esta empresa. Un murmullo corrió por la multitud. Muchas de estas personas habían trabajado junto a Diego por años, habían visto su dedicación y profesionalismo de primera mano. La injusticia de su despido estaba escrita en sus caras. Lo que no entendí completamente, continuó Hernández, su voz creciendo en fuerza pero no más estable, es que Diego sirve como nuestro coordinador principal para coordinadores de transporte. Estos contratos representan casi 45% de nuestros ingresos anuales y emplean más de 400 personas directamente. El murmullo creció más fuerte. Alguien atrás susurró, «Dios mío», y la palabra se oyó claramente en la acústica de la habitación llena. Las manos de Hernández temblaron mientras consultó sus notas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes requiere autorizaciones específicas y registros de desempeño para coordinadores de contrato. Diego ha mantenido cumplimiento perfecto por 10 años, construyendo relaciones y confianza que no pueden reemplazarse rápidamente. Rosa Jiménez se adelantó, una carpeta en sus manos. Los contratos valen 15 millones de pesos anuales. La renovación depende de mantener nuestra estructura actual de coordinación. Comparte este video si alguna vez te han juzgado injustamente. Las matemáticas eran simples y devastadoras. 15 millones de pesos en ingresos, apoyando cientos de trabajos, casi perdidos debido al prejuicio y cobardía de un hombre. Diego permaneció silencioso, dejando que los números hablaran por sí mismos. Por lo tanto, dijo Hernández, las palabras sonando como si estuvieran siendo arrancadas de él con alicates, le estoy pidiendo a Diego que regrese a su posición, con responsabilidades expandidas y compensación apropiada reflejando su verdadero valor para esta organización. El silencio que siguió fue diferente de la tensión anterior. Este era el silencio del juicio, de una habitación llena de gente procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Diego se levantó lentamente, la medalla capturando la luz fluorescente mientras la volteaba en su palma. «Señor Hernández», dijo, su voz llegando a cada rincón de la habitación llena, «hace 10 años, cuando primero tomé las rutas gubernamentales, usted me dijo que los choferes eran reemplazables, que cualquiera con licencia comercial podía hacer el trabajo». La cara de Hernández se sonrojó roja, pero no lo negó. Se equivocó entonces, y se equivocó esta mañana. No construí estas relaciones porque tenía que hacerlo. Las construí porque di mi palabra de que se podía confiar en Transportes Hernández. Cada entrega, cada fecha límite, cada protocolo de seguridad seguido al pie de la letra. Eso no es solo manejar, señor Hernández. Eso es integridad. Diego levantó la medalla, dejando que todos vieran la superficie de bronce gastada. Mi hija levantó la medalla, dejando que todos vieran la superficie de bronce gastada. Mi hija me dio esto cuando terminó su maestría en administración. Me llamó cumplidor de promesas. Por 18 años he cumplido promesas a esta empresa, aun cuando esta empresa rompió promesas conmigo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación a caras que había conocido por años, gente que había compartido café y conversación durante incontables madrugadas. Tomaré la posición de coordinador, pero quiero que todos aquí entiendan que la confianza funciona en ambas direcciones. No puedes construirla de la noche a la mañana y no puedes comprarla de vuelta con un ajuste salarial.
El aplauso comenzó lentamente, una persona aplaudiendo atrás de la habitación. Luego otro se unió y otro, hasta que toda la sala de conferencias tronó con apreciación que había estado construyéndose por años. Diego había entrenado a muchos de ellos, los había cubierto durante emergencias, los había tratado con respeto independientemente de su posición en la jerarquía de la empresa. Hernández esperó a que el ruido muriera antes de hablar de nuevo. Gracias, Diego. Nos reuniremos esta tarde para discutir los detalles de tu nuevo papel. Una cosa más, dijo Diego, su voz cortando a través del aplauso residual. El cliente que se quejó ayer, quiero su nombre y quiero saber exactamente qué dijo. La cara de Hernández se volvió ceniza. No creo que eso sea... Señor Hernández, si vamos a trabajar juntos hacia adelante, necesitamos ser honestos sobre lo que pasó aquí. Fui despedido porque un cliente hizo una queja racista y usted tomó el camino fácil. Si no podemos decir eso en voz alta, entonces no hemos aprendido nada. La habitación cayó silenciosa de nuevo, pero esta vez fue el silencio de la verdad finalmente siendo hablada. Los hombros de Hernández se desplomaron como si un gran peso se hubiera asentado en ellos. El cliente se quejó de que no quería ese tipo manejando su entrega. Dijo que deberíamos tener choferes que representen mejor a la empresa. Las palabras salieron en torrente como veneno siendo expelido de una herida. Debería haber rechazado su negocio. En su lugar, yo tomé el camino cobarde. Diego asintió lentamente. ¿Y ahora? Ahora enviaremos una carta explicando que Transportes Hernández no tolera discriminación de clientes o empleados. Su cuenta será cerrada. El aplauso esta vez fue inmediato y sostenido. El sonido de gente siendo testigo de su jefe finalmente haciendo lo correcto, aunque tomó una crisis para llegar ahí. Diego permaneció parado hasta que la habitación se calmó de nuevo. La reunión de ese SACT es en 90 minutos, dijo, revisando su reloj. Necesitaré los archivos de contrato, registros de cumplimiento y métricas de desempeño de los últimos 3 años. Rosa, ¿puedes juntar eso? Ya está hecho, dijo, alivio evidente en su voz. Están en tu oficina. ¿Mi oficina? Hernández logró una sonrisa débil. Oficina de esquina en el 4º piso, con ventana dando al patio de camiones. Parecía apropiado. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, Diego se encontró rodeado de colegas ofreciendo felicitaciones y apoyo. Elena Ruiz, una despachadora con quien había trabajado más de una década, agarró su brazo. Diego, solo quiero que sepas, la mayoría de nosotros sabíamos que esto estaba mal en el momento que pasó. Deberíamos haber dicho algo. Lo están diciendo ahora, respondió. Eso es lo que importa. El viaje en elevador a su nueva oficina se sintió surreal. Oficina de esquina, coordinador de contratos gubernamentales, salario acorde con sus responsabilidades reales en lugar de solo su título de trabajo. Después de 18 años de rutas antes del amanecer y tiempo extra de fin de semana, finalmente estaba siendo reconocido por el trabajo que había estado haciendo todo el tiempo. La oficina era modesta pero profesional, con un escritorio lo suficientemente grande para las pilas de documentos de cumplimiento federal que pronto lo cubrirían. Pero fue la ventana lo que capturó su atención. Desde el 4º piso podía ver todo el patio de camiones, docenas de vehículos preparándose para rutas que llevarían carga a través del país. Sus rutas, coordinadas y manejadas con la misma atención al detalle que siempre había traído a su propio manejo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Diego Morales. ¿Papá? La voz de Sofía llevaba sorpresa y preocupación. Acabo de recibir una llamada rara de tu empresa. ¿Algo sobre que te promovieron? Pensé que solo eras chofer. Diego se acomodó en su nueva silla, la medalla cálida en su palma. Bueno, mi amor, resulta que he estado subestimándome por bastante tiempo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a veces el trabajo más importante pasa silenciosamente, sin títulos o reconocimiento. Pero eso no lo hace menos valioso.
Le contó sobre los eventos de la mañana, desde su despido hasta su reintegración, desde la queja del cliente hasta la reunión de empresa. Ella escuchó sin interrupción y él podía escucharla tomando notas, su entrenamiento de MBA automáticamente analizando las implicaciones de negocio. «Papá», dijo cuando terminó, «¿te das cuenta de lo que has construido ahí? 10 años de cumplimiento perfecto, autorizaciones gubernamentales exclusivas, relaciones personales con comités supervisores federales. No eres solo un coordinador, eres el conocimiento institucional de toda esa división. Cumplí mis promesas. Hiciste más que eso, creaste valor que no puede ser reemplazado o replicado. Transportes Hernández acaba de aprenderlo de la manera difícil». La reunión de STT tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el centro, muy alejada del drama de la mañana. La reunión de SCT tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el centro, muy alejada del drama de la mañana. Carmen Vázquez resultó ser una mujer de ojos agudos en sus 50s que fue directamente al negocio. Revisó métricas de desempeño con la minuciosidad de alguien que entendía que dinero de los contribuyentes estaba en juego. Su registro de seguridad es impecable, notó, escaneando archivos que representaban años del trabajo de Diego. 0 accidentes, 0 entregas tardías, 0 violaciones de cumplimiento. Estos son el tipo de números que hacen fáciles las renovaciones de contrato. Hernández, quien había insistido en asistir a pesar de estar claramente fuera de su elemento, trató de tomar crédito. «Mantenemos estándares muy altos en Transportes Hernández». La sonrisa de Carmen fue cortés pero fría. Según mis registros, 98% del registro de entrega perfecta pertenece a rutas coordinadas por el señor Morales personalmente. El 2% restante fue manejado por choferes que él entrenó. El número golpeó a Hernández como un golpe físico. Diego no solo había mantenido los contratos gubernamentales, sino que había estado esencialmente dirigiendo toda esa división solo, entrenando otros choferes para cumplir estándares federales que la mayoría de transportistas comerciales no podían alcanzar. «La renovación se ve directa», continuó Carmen. «Querremos expandir el contrato para incluir las nuevas rutas de infraestructura interestatal. Señor Morales, ¿puede su operación manejar 35% de capacidad adicional?» Diego consideró la pregunta cuidadosamente. Más rutas significaba más choferes, más entrenamiento, más coordinación. También significaba más oportunidad para el tipo de trabajo estable que construía carreras y apoyaba familias. «Sí, señora, podemos manejarlo». «Excelente. Tendré el papeleo listo el viernes». El viaje de regreso a Transportes Hernández le dio a Diego tiempo para procesar lo que había pasado. En el espacio de pocas horas había sido despedido, reintegrado, promovido y puesto a cargo de expandir una operación multimillonaria. La medalla en su bolsillo se sentía más pesada ahora, cargada con nuevas promesas que cumplir. De vuelta en la oficina, Hernández estaba esperando en el vestíbulo, su arrogancia anterior completamente ausente. «Diego, sobre esta mañana». «Ya pasó», dijo Diego simplemente. «Seguimos adelante desde aquí». El contrato expandido, ¿realmente podemos manejar 35% más capacidad? Diego sonrió, la primera sonrisa genuina del día. «Señor Hernández, me he estado preparando para esta oportunidad por 10 años. Sé qué choferes pueden cumplir estándares federales, qué rutas requieren autorizaciones especiales y qué protocolos de entrenamiento funcionan mejor. La pregunta no es si podemos manejarlo, la pregunta es si confía en mí para hacerlo bien». Hernández extendió su mano. «Confío en ti». El apretón de manos fue firme, sellando más que solo un arreglo de negocios. Fue un reconocimiento de valor finalmente reconocido, de dignidad restaurada y de promesas que continuarían siendo cumplidas. Mientras Diego caminaba por la oficina hacia su nueva suite de esquina, los empleados asintieron respetuosamente, algunos ofreciendo felicitaciones, otros simplemente reconociendo lo que debería haber sido obvio todo el tiempo. Había ganado su lugar aquí, una entrega a la vez, una promesa cumplida tras otra. Las noticias de la noche nunca cubrirían esta historia. No había cámaras para grabar el momento, cuando un camionero se convirtió en coordinador.
cuando el prejuicio dio paso al reconocimiento, cuando la dignidad silenciosa de manos trabajadoras finalmente recibió lo que merecía. Pero en las vidas de las 1000 personas que trabajaban en Transportes Hernández, en la integridad de contratos gubernamentales que mantenían el comercio fluyendo, en la promesa cumplida a una hija cuya educación había sido financiada con horas extra y turnos de fin de semana, la historia ecoaría por años. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en pantalla para ver la siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Mientras Diego se acomodaba en su silla de oficina por primera vez como coordinador, puso la medalla en su escritorio donde podía verla claramente. Cumplidor de promesas, decía la inscripción, y por primera vez en 18 años sintió que su empleador finalmente entendía exactamente lo que eso significaba. Dignidad camina más silenciosa que el poder.